¿Se imaginan que de repente su edificio se llene de una suciedad poco habitual, que las escaleras que suben a su casa estén llenas de excrementos, pintadas e incluso neumáticos? Todo esto es con lo que tienen que convivir los vecinos de este edificio en Molina de Segura. Una convivencia imposible que puede llegar a generar más tensión, más que tensión entre los vecinos. Buenas noches, Inma Martín. Buenas noches, Alejo. Impotencia por esas personas que, además de que no pagan nada por estar viviendo ahí, ensucian y generan unos problemas con los que nadie querría vivir. Solo con acceder al edificio nos damos cuenta de que algo no va bien. El edificio se encuentra ocupado por personas que no son propietarios. Y subiendo a la terraza siguen apareciendo sorpresas. Ropa tendida en la barandilla de la escalera, neumáticos de coches e incluso excrementos. De repente aparece un extraño vecino. Dice ser propietario y niega que haya gente viviendo en la terraza. Creo que había gente viviendo en la terraza o algo No, de eso. ¿qué va? ¿Quién bebe en la terraza? Pero cuando accedemos a la azotea la historia es muy diferente. Colchones, sofás y demás enseres que demuestran quién dice la verdad. Él es uno de los que ocupan ilegalmente estas viviendas. Los vecinos propietarios no quieren hablar. Algunos temen represalias, otros ya han sido amenazados. Una situación insostenible con la que ya no pueden convivir más. No solo los vecinos tienen que enfrentarse a esta incómoda situación, también los obreros que se encargan de rehabilitar el edificio, amenazas y acciones que han hecho que las obras arrastren un gran retraso. Unas obras que deberían haber finalizado ya y se han visto retrasadas por los inconvenientes que estaban generando estas personas. Incluso los obreros han llegado a ser amenazados por estos ocupantes ilegales. Las obras de remodelación comenzaron a principios de año y deberían haber finalizado ya, pero las trabas que ponen los ocupas hacen que los obreros no puedan casi trabajar. Teníamos previsto junio y ahora mismo vamos en un 40% de obra. Debido a la antigüedad del edificio, la terraza de la azotea necesitaba una mano de obra, pero cuando los trabajadores llegaron se encontraron una verdadera sorpresa. Existía gente viviendo en la terraza, durmiendo en la terraza, hemos tenido que demolerlo todo. La policía tuvo que acudir para desalojar a estos habitantes ilegales, pero no solo eso dificultó el avance de la obra. Uno de los torreones de las cajas de escalera se encontraban con trasteros que se habían ejecutado ilegalmente. Unos problemas que están intentando solucionar desde el Ayuntamiento de Molina. Gracias a la labor que está haciendo el Ayuntamiento, que se ha volcado en todo momento con nosotros, con la propiedad y al juzgado, pues se está pudiendo llevar a cabo. Inconvenientes con los que tanto los obreros como los propios vecinos desean terminar cuanto antes. Menudas imágenes estamos viendo, Inma. ¿Cuál es la situación legal de este caso? Pues durante el mes de octubre estos ocupantes ilegales deberán aportar los justificantes de que son propietarios o tienen papeles legales de que pueden vivir en estas viviendas ante el juzgado, y en caso de que no tengan ninguno de estos papeles, pues tendrán que ser desalojados por la policía. Pero este no es el único caso de ocupas que nos traes. Efectivamente, pero si creen que han visto todo, se equivocan. Imagínense vivir aquí. Así tienen que convivir los vecinos de este edificio de la pedanía murciana de Jabalí Viejo. Cantidades de basura que dejan los ocupas de la comunidad. Respirar a veces se vuelve imposible y dicen que ya no pueden vivir más. Estamos alrededor de mierda, de basura, de ratas, de gatos, de perros que entran aquí todo, y hay de todas clases de bichos. Hemos tenido hasta caballos. Es que sacan todas las mangueras, sacan los interruptores, rompen las puertas, hacen lo que quieren. Pero es que además de vivir rodeados de basura, que no es del agrado de nadie, estos tienen que enfrentarse a otro tipo de cosas. Los vecinos muestran con desesperación la situación de insalubridad en la que viven. Kilos y kilos de basura repartidos por todo el edificio, desde el garaje hasta la azotea. Y el olor que hay en las casas y todo, que yo tengo que poner mi casa todo lleno de ambientado, porque es que no se puede vivir, menos de noche cuando estamos durmiendo, porque se te meten los olores. Estos vecinos ilegales dejan los desechos y se llevan todo lo que pueden arrancar. Es que sacan todas las mangueras,
sacan los interruptores, rompen las puertas, hacen lo que quieren. Ratas, gatos, pollos, incluso ponis o caballos han llegado a vivir en este garaje. Tú imagínate la infección que podemos coger, tanto como niños, tanto como personas adultas. Recorriendo el edificio podemos comprobar que algunas puertas tienen cerraduras un tanto extrañas. No, eso cuando está cerrado viene, le rompen y pues ya no ponen eso, se ponen ellos su bombín y... Son las casas de los ocupas los que, según los vecinos, dejan la basura desperdigada por toda la comunidad. Los mismos que ya han intentado llevarse hasta los cables del ascensor. Eso como los ascensores, que no tenemos ascensor desde antes de diciembre del año pasado. Se pone una persona mala como el vecino este, que lo tuvieron que sacar los bomberos por la ventana. Los vecinos no quieren seguir viviendo así y están tomando algunas medidas. Todos los vecinos de nuestro rellano para pintar todo nuestro rellano y nuestra escalera. Y también hemos puesto en decir, entre todos los vecinos queremos limpiar esto. Soluciones con las que intentan arreglar esta situación. Hemos visto imágenes de insalubridad, pero ¿qué otros problemas tienen los vecinos que tienen ocupas en su edificio? Pues aparte de las cantidades ingentes de basura, también se enfrentan a continuos robos. Aparte de los interruptores o las luces de los portales, un vecino nos contaba que al volver de un viaje le habían robado el fusible de la luz. Al entrar en la casa, aparte de que no había luz, el frigorífico, por ejemplo, se había descongelado completamente, con lo que eso conlleva, toda la comida pues a la basura, todo putrefacto al final. Y también hace unos días les robaron el telefonillo completamente. Cuando salieron a las 8 de la mañana, a las 9 ya el telefonillo no estaba. O han intentado también llevarse el marco de la puerta del garaje, en fin, vamos, todo lo que pueden de chatarra se lo llevan todo. Al parecer, decías, el edificio es de una empresa. En cualquier caso, habrá que denunciar y a ver qué fin tiene este caso. Esperemos que sea bueno para los vecinos que intentan convivir en tranquilidad. Pues lo que no es tan bueno, Inma, es lo que está pasando en Torre Pacheco, donde están sufriendo los vecinos un repunte de la delincuencia. Pero eso lo vamos a ver después de esta pequeña pausa para la publicidad. El 13 de mayo de 1990 la vida de la familia Toledano García cambia para siempre. Pilar Toledano, la cuarta de 5 hermanos, desaparece sin dejar rastro mientras estaba con sus amigas de fiesta. Una chica de 13 años, guapa, lista, educada y muy buena hija, según sus propios padres. Un domingo negro también en Cabezo de Torres, donde desapareció. Pero ese día solo fue la antesala de una pesadilla que casi 30 años después se sigue recordando. No fue hasta el 2 de junio cuando localizaron su cuerpo en un huerto, semidesnudo entre la maleza, y pudieron detener a los autores de esta horripilante historia. Así lo recordaban los padres de la joven 9 años después. La muerte de Pilar, con solo 13 años de vida, destrozó por completo a sus padres y hermanos. Mi sufrimiento no me se cura ya. Solamente tengo la mente de mi hija. Pilar fue con sus amigas a una discoteca de Cabezo de Torres ese domingo por la tarde. A las 9 en punto debía estar en casa, pero esa noche no regresó y ya nada volvió a saberse de ella. Es que lo pasé tan mal. Pasé 22 días sin aparecer mi hija, muy malo. Loca, perdida, con un ataque de nervios, llorando, chillando. El 2 de junio apareció su cuerpo entre los matojos de un huerto de limoneros cercano a la discoteca a la que fue con sus amigas. Cuando me llaman la policía que le habían encontrado, que tenía que ir para ver si era ella, y me veo el traje, me puse mala, que me desmayé, mala. Y que cuando fueron a levantar el cadáver del huerto, yo estaba allí y no sé si matarme, vigilarme, quitarle la pistola a un policía, no sé lo que hacer. El trágico suceso conmocionó al Cabezo. Pilar había sido violada y asesinada por 3 menores de esta pedanía murciana. 2 de ellos, Francisco el Melones y Juan Manuel el Catalino, fueron a la cárcel. El tercero, Quique, fue a un centro de reeducación. Le faltaban solo 2 días para cumplir los 16. El asesinato de Pilar no solo conmocionó a la región. Los periódicos nacionales se hicieron eco del suceso y toda España siguió el caso con gran tristeza. 27 años después, Cabezo de Torres luce diferente. Néctar, la discoteca a la que fue Pilar con sus amigas, cerró tras el suceso. Ahora es un supermercado
Y a pocos metros, el huerto en el que se encontró su cuerpo se ha convertido en el recinto ferial de la pedanía murciana. Pero aunque las calles cambien, la gente no olvida. La vida en Cabezo de Torres continúa tranquila, aunque en su recuerdo sigue presente aquel mayo de 1990. Sí, eran de aquí, sí. Entonces, pues la gente se quedó un poco así, un poco en sorpresa, como diciendo, ¿cómo es posible que hayan podido hacer eso? El caso creó tal conmoción que algunos no quieren volver a recordarlo. Yo es que la verdad del caso no quiero hablar. Pero otros lo tienen en la memoria como si hubiese sido ayer. Porque estaba con el melón y fue venganza. El melón estaba saliendo conmigo, el Quique y el Catalino. Y me dijeron, Cana, se vente para acá que vamos a hacer una cosa. Pues yo me fui. Y cuando vimos lo que vimos, dijimos, vámonos. Y se ganaron la pila, el melón, el Catalino y el Quique, los tres. Estaba yo. Entraron los palomistas al huerto y entonces vieron, se fueron unos a mear. Y cuando se dio la cine, miró así enfrente la vio. Y entre tanto recuerdo también surgen las emociones que se vivieron en esos días tan trágicos. A mí lo que más me impresionó fue que estuvieron los criminales buscando a la víctima. No, con la gente como si no ellos no hubieran actuado en el acto. Con el paso del tiempo las heridas pueden llegar a sanar, pero la memoria nunca olvida. Pues cuando llega el carnaval puede ser que vuelva otra vez a comentarse algo del tema este de lo que ocurrió hace 27 años, pero ya va tapando, dice que el tiempo cubre las heridas. Un caso terrible del que la gente en Cabezo de Torres no puede olvidar y que aún tiene mucho para analizar y comentar. Y por eso aquí, en esta sección de los crímenes del caso Salanova, nos acompaña el criminólogo y el profesor de la historia del delito en la UNED, Víctor Navarro. Señor Navarro, buenas noches y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También está con nosotros Inma Martínez, está preguntando en Cabezo de Torres. Ya nos contará también cómo han recibido los vecinos esto. Pero lo primero es ese perfil de estos autores del suceso. Por un lado, la violación en grupo y por otro lado, darle muerte. ¿Cómo hay que encajarlos? ¿Cómo hay que analizarlos? Bueno, pues de los tres autores, ya lo han dicho, el Melones, en este caso también pues no hay que destacar, o en este caso el Catalino y también, como no, Quique, que ha ido continuando ese perfil de violador con otros delitos dentro de la región de Murcia, que ha ido entrando y saliendo de la prisión, pero a mí es que el caso de Pilar Toledano se me ponen los pelos de punta. Y hay que decir que tres jóvenes, tres violadores, una violación múltiple y, como bien comentaba dentro de los vídeos, que luego se pusieron a buscar a la víctima como si no hubiera ido con ello la cosa. Durante 20 días en esa búsqueda hasta que apareciese el cuerpo. Pues bueno, pues sobre todo hay que decir, y nunca, siempre diferenciar entre un violador y un pedófilo, porque en este caso eran jóvenes, lo comentaban como salían de la discoteca, una fiesta totalmente normal, incluso había declaraciones de que se había visto a Pilar en una gasolinera a las 8 de la tarde. Entonces pues había como que las declaraciones no encajaban, no coincidían, y fue en este caso cuando se encontró el cadáver de la víctima 20 días después. Pero nos centramos en el perfil del violador, en donde no hay que diferenciar, que siempre quiere esa superioridad, quieren demostrar un poco, porque en este caso, como conocían a la víctima, pues diferenciamos entre un violador que en este caso pues conoce a la víctima, o en el caso que conozca o que no conozca a la víctima, pues bueno, pues en este caso conocían a la víctima y normalmente pues bueno, pues busca no esa sensación de sexo o ese placer puramente sexual, sino lo que buscan es una atrocidad, cosas muy violentas, y en donde muchas veces siempre se ha comentado que el violador pues parte de una familia o de una educación en donde tiene algún tipo de cadencia familiar, una familia desestructurada. No siempre es así. Hay que decir. Se aprecia, disculpa Víctor, una familia que era de sencilla clase, recogida, tradicional, y me lo estábamos viendo en esa información de cómo lo llevaron después, con cuánto sufrimiento y cuánto dolor sufrió esa familia. La familia acabó realmente destrozada, tanto los padres, que tuvieron conflictos ya familiares a partir de la muerte de Pilar, tanto como su hermana, una de sus hermanas mayores, que tuvo que acabar en un centro de salud mental porque intentó suicidarse en varias ocasiones después, porque no lograba superar la muerte de su hermana.
Y también este crimen, aparte de contar con el perfil de un violador, también se podría ver como un crimen machista, de violencia del hombre sobre la mujer. Recordemos que según los datos que se aportaban, parece ser que había una relación entre uno de los autores y la chica, no confirmada por una de las partes, pero todo el mundo habla de esa relación y de que este crimen tan atroz vino motivado porque la chica estuvo hablando con otro muchacho en la discoteca y eso causó una serie de celos en el autor principal del crimen. Pues por ejemplo, Víctor, ¿estarías de acuerdo con esas afirmaciones? ¿Podría ser un crimen machista? Y segunda cuestión, o primera que apuntaba ella, cómo ese dolor y esa desgracia se inundó o se extendió al resto de la familia. ¿Qué opinas? Bueno, pues sí, evidentemente hay que tener en cuenta que aunque por aquel entonces la ley o la violencia de género no estaba como en la orden del día y con la modificación, hay que decir que el Código Penal, como nosotros lo conocemos, empezó en el año 1995 y fue cuando se fue avanzando y fue una gran reforma desde los primeros códigos penales de 1822, pero sí que podría considerarse un delito de violencia de género, aunque sí que es cierto que familiares, en declaraciones también de la hermana de Pilar Toledano, decía que ni el Melones ni tampoco ninguno del grupo eran novios, simplemente pues, mantenían una amistad, pues con 13 años tampoco se puede sostener que fuera un noviazgo bien asentado, pero si bien pues ese crimen en donde también decían que después de haberla asesinado también la habían violado entre los tres y había sido una violación múltiple, pues bueno, pues hay que decir que sí que la podemos orientar un poco hasta ese cierto punto, un pequeño noviazgo en uno de los autores, pero hay que incidir sobre todo en el caso de Quique, que ha sido violador pues a lo largo de la historia. De hecho, hay otros casos en los que ha sido detenido y ha vuelto a salir y en las mismas características. Y el hecho, por ejemplo, de lo que apuntaba Inma, el hecho de ese dolor que se extendió en la familia, que llevó a problemas a una de las hermanas, ¿cómo hay que catalogar esa desgracia que quizás sale fuera de lo que es la causa jurídica o la investigación, pero qué duda cabe, inunda de dolor a la familia? Bueno, pues en una familia, nos ponemos en una situación en donde pues una chiquilla de 13 años, en donde iba a la discoteca, la catalogaban como una persona pues alegre, amiga de sus amigas, y si sale a divertirse, y que siempre, había unas declaraciones del padre de Pilar Toledano que siempre a las 9 de la noche siempre estaba en casa. Pues imagínate esa sensación. Obediente, no se metía en líos, no iba con malas compañías. Entonces, pues esa situación en donde pues un pequeño arrebato, son 3 puntos que hay que tener en cuenta dentro de este caso. Enumeramos. El arrebato, esa violación que se realiza simplemente por unos celos, en donde supuestamente pues sí que, como ya he dicho, no había un noviazgo, pero sí que había pues bueno, un pequeño rollete, si se puede decir. También la violación múltiple entre los tres, que incluso, como he comentado, pues después de muerta pues siguieron violándola, y también cómo intentaron pues esconder y en este caso el cuerpo que no fuera encontrado, porque lo dejaron en ese bancal de limoneros, en donde pues fue encontrado 20 días después en estado putrefacto. Al parecer el testimonio de buscar a la chica era que había desaparecido con un chico en una motocicleta amarilla. Este testimonio lo dan los 3 autores, que de hecho en un trozo de la entrevista con el padre explica que uno de los autores va a su casa y es acompañado por uno de los hermanos de Pilar a la policía para denunciar cómo vio que Pilar se iba en la gasolinera con ese chico en una motocicleta amarilla. O sea, es como que montaron una versión de los hechos para que no los pillasen. Y participaron en ese dispositivo de búsqueda de premeditación. Ahí hay un claro intento de ocultarlo. Sí que es cierto, desde los 3 autores que fueron culpables, uno de ellos también tenía una discapacidad reconocida. ¿El Catalino? Sí, el Catalino. Que es lo que consiguió que se le redujera la pena. Quique, también Campuzano, que al ser menor, tenía 15 años, pues pasó apenas meses en el centro de menores, y uno de ellos sí que cumplió mayor pena, pero al final pues el Código Penal, la situación, la rebaja de la pena, incluso el aspecto del Código Penal y el derecho penitenciario que busca esa resocialización, pues ellos dos sí que consiguieron hacer su vida, pero en el caso de Quique Campuzano pues
volvió a realizarlo y era, como no, un psicópata y un violador en pura regla. Uno de los datos que se aportaban en las noticias de esa época era que a Quique le faltaban 2 días para cumplir los 16 años, que es la edad mínima para que ya se le aplique el Código Penal, y que por eso no se le pudo aplicar una culpabilidad más fuerte de la que se le dio. Sí. Has estado allí en Cabezo de Torres con un caso, como estás definiendo, tan sumamente brutal que se ponen los pelos de punta. ¿Los vecinos allí dudaban en algún momento del caso que era? ¿Lo conocían? ¿Lo han olvidado? ¿Qué te decía? Todo el mundo recuerda el caso, conforme lo primero que les decía era la fecha, hace ya casi 30 años del suceso, pero sigue muy metido mucho en la memoria de los vecinos de Cabezo de Torres. Muchos de ellos no querían hablar del tema, es algo que dicen que ya está zanjado, que ya los culpables pagaron su pena y que no querían volver a remover ese recuerdo tan trágico y tan doloroso para el pueblo como fue el crimen de Pilar. Y otros pues sí que lo recordaron como si hubiese sido hace unos días, que son con los que hemos estado en la pieza anterior. Víctor, un resumen por ir acabando sobre la magnitud del caso, la dificultad o la singularidad de este caso tan terrible, el de Pilar Toledano. Bueno, pues reflejar, sobre todo los autores de por aquel entonces, 27 años después, no se ha olvidado en la memoria de los vecinos, y por ello pues hay que tener en cuenta que no fue un juego de niños. Evidentemente muchos cumplieron su pena. En el caso de Quique Campuzano siguió siendo un violador en potencia, pero no olvidar nunca de que un violador es totalmente imputable de acuerdo con el Código Penal. El Código Penal lo refleja en las violaciones dentro del artículo 179 y 180. No olvidarlo nunca. También esa sensación de que los violadores creen que tienen esa obligación, esa necesidad, y que las víctimas lo necesitaban, esa violación. Bueno, pues dentro del catálogo de violadores, y cada uno en su mayor grado, pues quizá Campuzano sea uno de los que refleje más aspectos como violador. Pues Víctor, te agradezco tu participación. Te vamos a tomar la palabra y hablaremos del caso de Quique en próximas semanas. A ti, Inma, te veo dentro de un rato con otros asuntos, y gracias de nuevo por participar en esta sección de los crímenes del comisario Salanova. Ahora... Una navaja empezó a amenazar. Que está siempre liando caparras por aquí. Es cuando va a lo mejor fumado o algo así, es cuando se va a caer. Un hombre mayor de unos 50 años o así, pues iba persiguiendo con un cuchillo a los jóvenes. Entonces, pues la verdad que no estamos seguros. Sorpresa, susto y miedo es lo que ha generado este suceso en Cieza. Imagine que están cómodamente charlando en un parque y de repente aparece un hombre extraño en estas circunstancias, Inma. Extraño y con un cuchillo en la mano. El pánico acabó apoderándose de estas chicas que en una situación que no le gustaría vivir a nadie. Viernes, 12:30 de la noche. Un grupo de jóvenes charla animadamente en un parque de Cieza. De repente la presencia de un extraño hombre pone en alerta a los allí presentes. Un varón de unos 50 años sin camiseta iba esgrimiendo un cuchillo por el Parque Príncipe de Asturias. Al lugar acude la policía local y la Guardia Civil, y tras recabar la información sobre el sospechoso comienza una intensa búsqueda por la zona que acaba dando sus frutos con la detención del presunto agresor. Se le incautó un cuchillo de cocina de unos 20 centímetros más o menos, con doble punta. Una vez desarmado, el hombre explicó cuáles fueron sus razones para acabar en tal situación. Él manifestó en un principio que él estaba en el parque y alguien le había tirado una piedra, y entonces, por motu propio, cogió y se fue a su casa y cogió un cuchillo. La persona se le notaba que iba influenciada por algún tipo de sustancia o alcohol. Un estado en el que, al parecer, ya se le ha visto en más de una ocasión. Yo sé que yo de él no hablo. Por lo visto tiene problemas con el alcohol, un psicópata, con la droga. Un susto que esperan no se vuelva a repetir. Muy cerca de ese parque y de un instituto vive el presunto agresor, un hombre al que todo el mundo parece conocer, pero del que nadie quiere hablar por temor a futuras represalias. Hemos intentado localizarle y finalmente su hermana nos ha dado esta explicación. Mi hermano no me ha dicho ni nada de eso. Y policía aquí no ha venido ninguna. Pueden preguntar por todo el bloque a ver si mi hermano es problemático. Y no se mete con nadie.
ni tiene problema a lo mejor con el alcohol o con alguna sustancia. Bueno, sí, tiene problemas con el alcohol, pero que no se meten con nadie, yo no sé. No sé quién ha contado esa historia. Pues según su hermana, Juan no causa problemas. Sin embargo, la policía local de Cieza tiene un recuerdo un tanto diferente de este vecino. Esta persona es conocida por esta policía, entonces ha tenido antecedentes, estuvo ingresado en prisión, pero ahora, bueno, ahora es una persona que de momento con nosotros actualmente no tiene problemas. Pues menudo susto se llevarían y menuda gente hay en Cieza. Gente un poco peligrosa parece ser, hay que tener un poco cuidado cuando sales con tus amigas a tomar algo. Pues o en el parque, esperemos que no se vuelva a repetir. Inma Martín, muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias y buenas noches. Y a ustedes le decimos eso, buenas noches. La próxima semana contaremos más sucesos, pero hasta entonces, ya saben, para cualquier suceso, código 112.